Aquí está. No sé cuántos de ustedes manejarán Word. Yo nunca lo manejé en la U, siempre trabajé con LibreOffice, que es bastante completo. Pero yo no sé si LibreOffice va a tener las mismas funciones que tiene acá el Word. Entonces, por ejemplo, en este formato que yo ya tengo marcado entonces, por ejemplo, ven que aquí yo tengo una sección de navegación, entonces aquí yo puedo estar, digamos, entrando, aquí me voy directamente a la práctica, al preinforme, al informe, aspectos por evaluar, entonces es más fácil de navegar. No solamente eso, sino que cuando yo hago el índice yo lo hago para que me identifique títulos unos, que no sé si lo están viendo por acá. Entonces, yo le doy, por ejemplo, actualizar campus y me va a actualizar todos los títulos que están escritos con este estilo. Entonces, vamos a ver si hago otro, por ejemplo. Digamos, yo puedo estar por acá eh, y selecciono el estilo de título 1 y ahí ya redacto yo práctica. De hecho, ya el estilo me lo redacta todo en mayúsculas. Entonces, vamos a poner práctica 3, que es la de hoy. Y que era estimaciones e incertidumbres, me parece. Entonces lo que notamos primero es que ya me aparece como acá en la sección de navegación y por ejemplo lo vamos a poner en la otra página, la página 6, ahí está en la página 6. Entonces yo me vengo al índice y le doy actualizar campos, actualizar toda la tabla y ahí ya me actualizó el índice. Entonces es una herramienta muy útil por si tienen Word. Si tienen LibreOffice, me parece que LibreOffice también hace todo este tipo de cosas, pero no lo recuerdo. Entonces, si ustedes, el LibreOffice si abre este archivo, pero tal vez no venga como con estas programaciones. Entonces, tal vez el índice ahí esté, pero habría que meter la pata. Aunque o sea, estoy casi, yo apostaría a que sí lo puede hacer, a que sí puede tener un índice y que se puede estar actualizando todo este tipo de campos. Pero bueno, vamos desde el inicio. La portada es la misma que viene en el anexo. Aquí en profesor pone mi nombre, en estudiantes, grupo estudiantes y en grupo de pareja, número de pareja, que eso me acordó. Ahorita lo vi en el chat. Alexa, ustedes eran del trío, entonces ahora ustedes son la pareja número 14. Cualquier cosa. Entonces, bueno, ese es el formato rúbrica y ustedes cuando ya terminen, cuando ya tengan su documento, también aquí nada más le ponen, le cambian el nombre a pareja tal, el número de pareja. Otra cosa que les iba a comentar que tal vez sea de interés, bueno, yo vi muchos ejercicios o muchos pre-reportes que están redactadas con letras muy grandes, o sea, como con 14, y eso se ve mal, digamos, en un documento se ve como que o sea, como que está abarcando mucho campo y honestamente a mí como profesor me da una mala idea, porque me da una mala idea de que están intentando llenar el campo. Pero eso es como muy por encima, porque realmente no se ha dado ninguna instrucción de cuál tiene que ser el formato o el tamaño de letra. Pero esto se los digo como recomendación a futuro. Si tienen que hacer un trabajo profesional, universitario, lo que sea, y no se les indica tamaño de fuente, yo les aconsejaría que trabajen con 12 u 11, así, sin tener que preguntar y que se va a ver bien. Es que ya 14, 16 no se ve bien. Entonces, eso nada más ahí el comentario, pero no hay ninguna bronca porque no se había indicado qué tamaño tenía que hacer. Lo que les iba a comentar que tal vez les sea muy interesante es que, digamos, si yo tengo esto por acá y, y vamos a ver si yo escribo, si cambio la letra a Calibrí, yo escribo, no sé, el día de hoy es martes 25 de agosto,
Y si yo esto lo selecciono y le doy acá el estilo, o sea, le doy el estilo normal, me lo cambia automáticamente. Entonces tal vez les pueda servir a muchos que ya tienen todo el trabajo hecho, que pueden pasar y copiar a este mismo documento, y si las letras no coinciden o el tamaño de las letras no coinciden, seleccionan el texto y les pone normal. Igual si tienen aquí el texto y lo quieren poner en título, le dan aquí título 1. Yo las secciones, bueno, aquí las secciones del trabajo, yo las puse con título 2, que yo les recomendaría entonces que todas esas secciones vengan que todas estas secciones vengan en título 2. Eso sería mi instrucción. De hecho, aquí ven como que se hace una previa. Y sí, que cada uno venga con título 2 y tal vez, sí, con título 2 está bien. De igual manera, aquí donde dice informe y luego análisis de los resultados. Lo que hacía falta entonces por acá, lo voy a anotar de una vez, sería una introducción. Entonces, ¿qué tiene que ver una introducción de un trabajo de reporte? En una introducción de un trabajo de reporte, básicamente, tiene que decir, son, son preguntas casi siempre. ¿Qué fue lo que se hizo? Eh, ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? Como un adelanto, no tienen que explicar los resultados en una introducción. Y también en una introducción también es bueno algunas veces mencionar eh, errores posibles o fuentes de error posibles y o suposiciones. Y todas estas cosas se van a explicar más a cabalidad dentro del trabajo. Luego, el otro tema que me estaba faltando era, bueno, resultados. Entonces, en esta parte de resultados, solo se ponen resultados y lo que vendría ahí sería adjuntar, adjuntar tablas, gráficos y figuras. Eso por ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos la portada, el índice. Antes de cada título de práctica, poner la fecha. La fecha la pueden poner nada más día y mes. Entonces, para el ejemplo de hoy sería esta. Eso lo voy a dejar así mejor para que tengan el ejemplo. Aquí tenemos entonces todas las secciones del preinforme. Esto está casi igual a lo que es esto digamos está basado en lo que dice la carta y cómo se revisa en mediación, pero el trabajo previo que normalmente que está en la guía pero no está en la carta, se va a evaluar dentro del rubro del marco teórico. Entonces, para que eso quede un poquito más explícito, lo que voy a hacer es que voy a borrar ahí ese 4 y lo voy a dejar así. Entonces, ok, y ya todas las secciones están. Luego para el marco teórico, la introducción sí se va a anotar, los objetivos van a ser los mismos del marco, son estos objetivos del preinforme, entonces por eso es lo mejor de manejar un solo documento, porque son los mismos objetivos para todo, no tiene sentido volver a copiarlos. El marco teórico es el mismo. Con el marco teórico sí pueden hacer la salvedad de que si yo les anoté en el pre-reporte que el marco teórico les hacía falta cosillas, el marco teórico si gustan lo pueden mejorar para la entrega del informe. Si así lo hicieron, la instrucción sería que el título de marco teórico lo dejen resaltado en amarillo o me lo indican por correo
Me lo pueden indicar también, ¿cómo se llama? En mediación. En mediación, cuando ustedes hacen la entrega, yo no sé si pueden poner como anotar un comentario o algo así, pero me lo hacen saber si trabajaron de vuelta en el marco teórico. Si no, en el mismo informe, después de la introducción, pueden hacer una anotación. Favor revisar el marco teórico que se trabajó, que se amplió o que se volvió a trabajar. Eso por ahí. Luego, según la carta, dice que ya vienen resultados, análisis de resultados, que ahí vienen algunas instrucciones mías, el cuestionario, que en algunas prácticas viene un cuestionario al final. Bueno, en el pasado prácticamente el laboratorio era resolver el cuestionario, pero van a haber otros laboratorios que no. Conclusiones, y ahí vienen algunas indicaciones para que se vayan basando, y la bibliografía, que eso sí fue un tema que no estaba indicado, pero ahí lo vamos a ir trabajando, que tiene que ser en formato APA, entonces tienen que tener cuidado con esa formalidad. Luego, aquí vienen algunas indicaciones de formato. Entonces vean, por ejemplo, cómo se presenta una ecuación. Aquí, lo que hay aquí es una tabla, pero yo lo que le hice fue que los bordes los hice blancos, o no sé si hice los bordes. Yo creo que aquí yo creo que le hice sin bordes, pero ahí tienen los bordes. Entonces, básicamente, se hace una columna que sea casi que solo el grosor de aquí de este número, y se pone aquí la ecuación. Si no, otra cosa que pueden hacer es escribir la ecuación y darle un par de espacios y luego anotar el número de la ecuación, si se hace más sencillo. Pero sí sugiero que mantengan este estilo de numeración de las ecuaciones. Y luego vean que tiene que venir una explicación de cuáles son las variables, y las letras de las variables se tienen que escribir de manera distinta. Entonces, lo pueden escribir aquí en cursiva, y si no, también lo pueden escribir en modo matemático, que eso sí lo tiene cualquier documento de texto. De hecho, yo también trabajé mucho con el Docs, con el Google Docs, y trabajar en modo matemático en Google Docs es facilísimo. Entonces, por ejemplo, acá, para que vean un poco cómo se ve la diferencia, yo voy a poner esto en modo matemático. Será C1. Entonces, por ejemplo, ahí V se vería algo así. Entonces, es como que ya está cursiva, pero también tiene como un estilo de fuente diferente. Pero cualquiera de los dos se acepta, si está en cursiva o si está en modo matemático. Luego aquí como otro ejemplo, y también para que les quede como los simbolitos acá, el delta, lo que es aquí el promedio. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo se adjunta una imagen y cómo se rotula una imagen. Esto aquí también, aquí está la fuente, que cuando se fuente una imagen se puede hacer así. Y ojo el detalle, que una tabla se rotula por arriba. Entonces es como el detalle de más cuidado. Figuras y gráficos, o bueno, para gráficos ustedes también pueden poner figura, se rotula por abajo y las tablas se rotulan por arriba. Algo interesante aquí con las tablas es que ustedes aquí les puede dar, facilita mucho la lectura de la tabla cuando tiene estos cambios de colores o los renglones, o se hace una distinción a la primera columna. Aquí en esta gráfica está hecha de esta manera, pero hay otras gráficas, por ejemplo, si uno se viene por acá, aquí están como todos los estilos. Por ejemplo, vamos a poner, bueno, aquí ya estaba esta, pero no encuentro. Aquí ya está esta, pero por ejemplo yo puedo anotar aquí que quiero una fila de totales, como hicimos en Excel. Entonces, ve o sea, yo le doy a entender que esto ya tiene una fila de totales, entonces la fila de totales le da otro formato por completo. Le puedo dar, aquí tiene un formato diferente para la primera columna, se lo puedo quitar, se lo puedo poner en la última columna.
y también le puedo dar una fila de encabezado. Pero esta tabla no tiene una fila de encabezado, sino que tiene una columna encabezada. Entonces, por eso es que se marca diferente la primera columna. Pero esto del formato de la tabla, ya por eso no se tienen por qué preocupar. A mí me parece que queda más presentable, que queda más bonito, pero son mates míos, la verdad. Yo creo que lo que realmente importa en el informe es que todo esté rotulado, que tenga aquí las ecuaciones, que eso esté bien, y obviamente que los resultados y el análisis de los resultados y las conclusiones sean coherentes y de buena calidad. Esto es con el formato. Bueno, voy a borrar esto, que ahí, por ahí quedó. Vean que ya esto ya viene numerado, entonces por eso no se preocupen. Y sí, aquí ya tiene todos los estilos que hay que usar, nada más es el estilo normal, el estilo título 1 y el estilo título 2. Y sí, y esto ya quedó corregido. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a volver a subir este documento, porque, bueno, se le hizo esta pequeña corrección y lo voy a volver a subir y ahí les queda listo para que lo vayan trabajando o que trabajen los documentos siguientes. Comentarios sobre los pre-reportes. No, yo creo que además de eso, yo también les sugiero que siempre que vayan a redactar, redacten con el texto justificado. Eso significa este botón de acá, que abarque todo el área. Si trabajan, por ejemplo, apilado a la izquierda, con columna a la izquierda, se alinea de esta manera y no se aprecia bien. Mejor que quede aquí justificado. Y sí, me parece que... bueno, y esos son como aspectos generales a evaluar digamos, en la redacción del trabajo, que sería importante que lo revisen. Me parece que lo más importante sería esto, evitar la redundancia de los análisis realizados, ser claro y conciso. Me parece que lo más importante también es redactar en forma impersonal. No sé si estamos claros con qué quiere decir eso. Y, bueno, uso adecuado de las unidades del sistema internacional y todo lo demás, que también es bastante interesante, pero destacar esos. Adelante, Josué. Puede mencionar, para estar seguro, de redactar en forma impersonal, por favor. Sí, redactar informe impersonal. Pues iba a decir algo que está mal dicho, que es decir, valga la redundancia, eso ya no se dice. Pero redactar en forma impersonal quiere decir cuando no estoy redactando sobre mi propia persona. Entonces, digamos, si ustedes están redactando el análisis de resultados de las conclusiones, no se redacta con sujetos de primera persona. Es decir, no se redacta con hice el experimento, hicimos el experimento, esto no salió así. Todos esos modos no son aceptados o no son bien vistos. Redactar en forma impersonal normalmente son oraciones que empiezan con C. Entonces, se hizo tal vara, el experimento, tal vez se puede decir que el experimento dio el resultado o el experimento resultó en, o el resultado fue, pero no se pone, digamos, a la persona que ejecutó el experimento, no se pone dentro del verbo, dentro de la acción o dentro de la oración. Entonces eso es básicamente escribir en forma impersonal. Yo siempre lo he visto con redactar con C al principio de la oración en lugar de redactar con el verbo conjugado o con nosotros. Entonces se realizó, se calculó, se hizo esto, se hizo lo otro, el resultado fue tal. Eso sería redactar en forma impersonal. Ok, entonces... dudas, comentarios, consultas, no sé si queda algo claro. Yo sé que tal vez yo estoy muy acostumbrado a trabajar con estos programas, pero siéntese en total libertad que si alguien tiene una duda de cómo usar Word o cómo usar Excel,
que si tal vez yo hice algo muy rápido, sobre todo la clase pasada, me parece que yo fui muy rápido por las cuestiones de Excel de la tabla. No tengan ninguna duda de decirme que si puedo repetir algo, que si haga algo de nuevo, bueno, es lo mismo, que si puedo ir más lento o que si necesitan que les explique. Con eso no hay ninguna bronca. ¿Hay alguna duda aquí con esta cuestión del formato? No, Sí, profesor. profe, ¿cómo sería con los gráficos? ¿Cómo sería la manera correcta de presentar un gráfico? El gráfico lo puede presentar como una figura. Entonces pone figura tal, figura número, punto, gráfico de tal contra tal. Eso es otra cosa, que alguien me hizo la consulta durante la semana. No sé si ustedes ya lo vieron en química, en el laboratorio de química o qué, pero los gráficos se llaman X variable contra tal variable. Entonces, por ejemplo, la semana pasada que tenemos el gráfico de velocidad y tiempo, eso se llama gráfico de velocidad contra tiempo. Y cuando yo los llamo en ese sentido, en ese orden, significa que velocidad está en el eje Y, en el eje vertical, y que el tiempo está en el eje horizontal. Entonces, si yo lo hubiera llamado gráfico tiempo contra velocidad, se hubiera tenido que ver de otra manera, a como lo estamos viendo en la semana pasada. Entonces, eso sería el único detalle ahí. Muy bien. No, creo que alguien más iba a hablar, pero no agarré a ver quién era. Bueno, Profe, dígame. ¿cómo se pone el modo matemático? Modo matemático básicamente es insertar ecuación. Entonces, vamos a ver si aquí pongo otra ecuación. Insertar por aquí ecuación. No sé si ustedes están viendo eso. O sea, un momento, porque aquí yo tengo. Aquí ecuación. Insertar ecuación y le ponen insertar nueva ecuación. Entonces ahí en insertar nueva ecuación, ven que aquí hay herramientas para todo. Entonces, acá existen símbolos de matemáticas básicas, existen letras griegas, símbolos tipo letra, operadores, no sé si han visto operadores, algún cursillo de lógica o de cómputo, ya flechas, de cualquier cosa hay por acá. Y luego de eso aquí vienen como estructuras u operaciones. Por ejemplo, aquí viene fracción. Entonces, si la fracción la quiero poner así, 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 aquí hay algunas comunes como para que uno ya ponga de una vez. Derivadas, diferenciales, derivadas parciales. Aquí hay para poner subíndices y superíndices. Ven que aquí hay como con dos. Entonces, aquí es como cuando uno tiene como radio 1 y radio 2. Cuestiones así. Radicales. Ven que aquí tienen la cuadrática. Integrales, operadores grandes. Aquí está la sumatoria de Riemann, la famosa de la semana pasada. Paréntesis, corchetes. Bueno, aquí están funciones. Eso es bastante interesante, los acentos, porque aquí tiene el acento de promedio, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, aquí hay de todo. Esto aquí, yo no sé si alguien está familiarizado con LaTeX. Bueno, con LaTeX. Esto está redactando en Unicode, pero si alguien ha trabajado en LaTeX, nada más pone aquí LaTeX y empieza a trabajar como si fuera LaTeX. Esto es porque existen algunos atajos y esto uno se los aprende ya cuando ya se quemó las pestañas trabajando. Pero, por ejemplo, digamos, yo ya sé que trabajando aquí, no, mentira, esto no me lo hizo. Ay, no está trayendo las barras de látex. No sé si tengo que hacer algo. No, esto mejor no lo toquen, entonces. Yo pensé que me iba a cambiar el código a látex, pero yo no sé qué está haciendo, debería haberlo hecho. Yo no sé si tengo que actualizar o bajar algo, pero si no, no lo toquen. Porque hay algunos atajos, digamos que en látex, si yo pongo esto así, ven que ahí me escribió eso, pero si yo estuviera trabajando en látex, automáticamente ya me pone Y a la 2. En cambio aquí yo tengo que escoger esta figura
y ponerlo así. Eso sería todo. Pero en LaTeX, si uno ya se sabe los atajos, se ahorra ese tiempo, digamos. Pero me parece raro que eso no lo tenga, debería tenerlo. De hecho, yo creo que Google Docs trabaja con el código de LaTeX, con los mismos atajos de LaTeX. Entonces en Google Docs yo hago ecuaciones mucho más rápido. No sé si hay otra consulta. Esa estuvo muy buena. No lo expliqué. Ok, entonces si no hay más consultas con el formato, que me parece que ya nos ha llevado bastante tiempo, vamos a pasar adelante con una breve explicación que les tengo sobre los temas de hoy. Entonces, eso lo tengo por acá. ¿Ustedes están viendo ahorita, están viendo el Word o ya están viendo la presentación? El Word todavía. El Word, ok. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ahora Sí, sí está la presentación, profe. ok, listo, gracias. Ok, entonces, bueno, como vieron en la guía, la primera parte del laboratorio hoy viene una pequeña explicación de lo que viene a ser estadística de incertidumbres, y esto a raíz de que el marco teórico me parece que estaba un poco denso. Sí, claro, voy a grabar esta parte de la clase. Y algo que quería comentar, ¿dónde está esa hoja? Un segundo. Ok, no, la clase estaba grabando siempre. No, sí, se me olvidó decirles que yo lo tenía programado así, pero lo que yo puedo hacer ahora es recortar solo para esta parte, para que quede la parte más útil de la práctica, pero la clase está toda grabada. Y si quieren ver toda la clase grabada, me lo indican y la subo toda. Hay una cosa que quería explicarles. Bueno, me parece que estamos aprendiendo cómo es que se trabaja en laboratorio aquí todavía. Algunas sugerencias, que bueno, como les mencioné la vez pasada, venir más preparados para el laboratorio, para hacer máximo uso del tiempo que tenemos disponible. Eso por un lado, porque el reporte y reporte de laboratorio no creo que sea buena idea que les tome toda la semana del semestre, porque van a haber otros cursos, van a haber otros deberes, y el laboratorio no está planeado para que sea de tanta cosa, para que no les tome mucho tiempo de su semana. Respecto a los trabajos, aconsejarles nuevamente ser concisos y directos. Yo vi trabajos que tenían mucho marco teórico, parece que lo iban copiando todo. Habían trabajos que tenían muy poco, y habían trabajos que me parece que lo hicieron muy bien. Los marcos teóricos no tienen que ser porque muy extensos, nada más presentar los principales conceptos. Normalmente en el laboratorio un marco teórico no va más allá de 2 páginas, nunca. Entonces podemos estar hablando que los marcos teóricos pueden ser de una página, página media. El procedimiento puede ser, algunas veces, si el laboratorio es muy grande, puede ser más grande que el marco teórico, pero eso rara vez pasa. Igual el procedimiento, yo creo que ahí sí estamos un poquito más aterrizados de que es un resumen de lo que viene en la guía. O sea, que sí hay que mencionar cada paso, pero resumido o se copia si el paso es muy, muy pequeño. Muy importante marco teórico, abarcar todo. Me parece que vi marcos teóricos que eran muy grandes, pero como que en la parte mínimos cuadrados se la brincaron. Entonces, eso tampoco vale. La cosa es que venga un poco de cada concepto. Y sí, ahí estamos aprendiendo. Ojalá como cada vez ir mejorando la máquina que hace pre-reportes y reportes, y que cada vez sea más eficiente, porque no es de mi interés para nada hacer que ustedes pasen toda la semana con esto.
pero ahí van a ver y vamos a ver de que cada vez vamos a sincronizar y a calibrarnos de mejor manera y todo va a salir más rápido. Los quizzes, bueno, sí, eso lo vimos el primer día, pero usted no estaba por el tema de la matrícula. Los quizzes, hay varios quizzes que están ahí enumerados en la carta del estudiante, bueno, está la fecha, pero el quiz funciona así. Terminan la clase y en el momento en que termina la clase, es decir, a las 4 de la tarde, se habilita la actividad de mediación virtual. La actividad de mediación virtual es, bueno, es el quiz, ahí ustedes responden, disponen solo de 30 minutos, es decir, una vez que inician, disponen solo de 30 minutos, pero pueden hacerlo durante 24 horas. Entonces, los quizzes nuestros van a empezar el tiempo disponible para hacerlo martes a las 4 de la tarde y se termina miércoles a las 4 de la tarde. Y dentro de esas 24 horas, el quiz se realiza en media hora. Si el quiz lo empiezan a hacer a las 3:40, ya no van a tener media hora, van a tener solamente los 20 minutos que quedan para las 4. Y los quizzes van a ser alrededor de 4 o 5 preguntas sobre los últimos temas que se han visto. Entonces, digamos, este primer quiz, eso también está en la carta del estudiante. El primer quiz es de los temas 1 al 4, de las primeras 4 semanas. No sé si hay alguna otra inquietud o comentario respecto al curso o los reportes y reportes en general, a la dinámica de trabajo que quieran hacer, que me quieran hacer llegar. Adelante, Josué. Profe, vieras que, bueno, eso ya no es culpa suya, pero el sistema de mediación siempre habilita la entrega del próximo pre-reporte un día como ayer. Entonces, ahí dice, no, mentira, hace 8 días, perdón. Siempre lo está habilitando los 17. Pasó con el de incertidumbres ¿Cuál y el está de viendo recta ahorita? mejor ajuste. El de recta mejor Recta mejor ajuste, ajuste. dice. El que sigue. Sí. Sí, sí, yo lo acabo de desocultar, digamos. Pero sí, seguramente no está. Pero por eso no se preocupen, yo tengo que estar, si algún día está faltando un día para la entrega y eso todavía lo ven banco, todavía está malo, me dicen. Pero eso es nada más de estarlo ajustando cada semana. Entonces, ahí nos estamos hablando, pero sí, eso no es mucha bronca porque yo sé que todavía no es, o que ya ese día pasó. Pero para el día de la entrega sí tiene que estar bien, entonces esto lo voy a ir corrigiendo una vez. No sé si hay alguna otra duda mientras corrijo esta vara. Muy bien, entonces ya casi empezamos, que ya se nos hizo mucho tiempo. Ok, bueno, eso lo voy a terminar de arreglar después. Vamos a empezar de una vez, entonces, para no robar más tiempo. Esto lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, atentos. Ok. Entonces aquí yo básicamente me parece que desde ese texto, no sé por qué lo hicieron así, me parece que costaba mucho que se leyera con la imagen de fondo y todo eso. Entonces básicamente lo que hice fue tomar, seleccioné como lo más importante y lo puse en diapositivas. Entonces todo esto ya lo habrán visto. Bueno, aquí no sé si a alguien le interesará, pero estos son patrones de longitud. Entonces, básicamente, estos son elementos, son piezas que me dicen esto es lo que mide, por ejemplo, aquí. Esto tiene que ser 100 milímetros, 50 milímetros, entonces así. Y aquí, y esto es como lo que uno dice que esto es lo que mide esa distancia. Entonces luego eso se revisa con
con las reglas o cualquier otro instrumento de medición que haya en un laboratorio. Puede ser instrumentos de medición por láser inclusive, que se contrastan con esos patrones, y una vez que se contrasta, se puede ver, digamos, hacen varias medidas, se saca la incertidumbre de esas medidas, y con esa incertidumbre de las medidas o con esa calibración, bueno, no con esa calibración, con la incertidumbre y con la inexactitud que tiene la medida, se saca la calibración. Entonces, digamos, uno puede decir que esta regla puede medir más o menos 2, eso quiere decir que la incertidumbre y que en general lo que mide está desorientado en esa cantidad. Y eso se somete a una carta de calibración y listo. Pero sí, eso es muy interesante porque esos patrones, antes los patrones significa que, digamos, este patrón tiene una carta de calibración con respecto a otro patrón. Y así se iba hasta llegar al patrón que era una regla en Francia. Pero eso ya lo habían quitando. De hecho, el patrón de la longitud se quitó hace rato. Y el patrón que últimamente que ya se quitó, que ya ahora ninguna unidad depende de un patrón, es la de la masa, el kilogramo. Ahora está definido por constantes físicas. Ok. Entonces, bueno, magnitud es cualquier atributo que se distingue cualitativamente y cuantitativamente. En un sentido general es cuando estamos hablando de lo que es la longitud, de la definición del tiempo y la masa, y la magnitud particular ya es lo que se mide. Entonces, básicamente nosotros trabajamos con magnitudes particulares. Valor es la expresión cuantitativa. Recordémonos que cualitativa es cualidad, características, descripciones de algo, y cuanti ya es el número de algo. Entonces el valor es una expresión en número, una expresión cuantitativa de una magnitud en particular. Puede ser negativo, positivo, cero, o se puede expresar en más de una forma. Y algunas veces se refieren a una escala convencional. No sé si ustedes ya vieron el término densidad específica. No, densidad relativa, perdón, densidad relativa. Entonces, básicamente, los objetos tienen densidad y densidad relativa. Y la densidad relativa es nada más dividir la densidad del objeto entre la densidad del agua, porque la densidad del agua es la referencia en este caso. Valor verdadero, valor en consistencia con la definición de magnitud dada, entonces es como lo que debería de medir según las pruebas que se han realizado, pero es un valor que es aproximado, porque por más mediciones que uno haga, las mediciones van a estar un poco diferentes, por eso es indeterminado. Es un valor que se obtendría hipotéticamente con una medición perfecta, pero una medición perfecta no existe. Luego, valor convencionalmente verdadero, que es ya cuando se asume que algo tiene que ser así. Por ejemplo, las constantes físicas, antes de ser definidas, digamos, la gravedad, la constante de Planck y todas esas cuestiones eran aceptadas, pero no estaban como completamente definidas. Bueno, medición, conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar un valor, magnitud, principio y medida. Y, ok, aquí ya viene una parte más interesante. Medición directa es cuando se pone algo directamente en contacto. Entonces, un vernier es una regla que tiene bastantes graduaciones, es decir, uno mide milímetros y luego mide al decimilímetro y así. Entonces, vernier es un ejemplo de una medición directa. Luego tenemos medición indirecta. No sé si ustedes conocen caudalímetro, o bueno, el concepto de caudal, que caudal es una manera de definir las propiedades de algún cuerpo de un líquido en movimiento. Entonces, caudalímetro es el flujo por el tiempo. Y entonces, normalmente un caudalímetro lo que se hace es que se tiene una propelita que se mueve, digamos, digamos, uno mete la propela en el río, y eso va a empezar a mover las aspas, y uno conoce, digamos, cuál es el área de las aspas,
uno conoce el radio, área, todo, y normalmente hay un sensor que funciona por una cuestión que se llama efecto Hall, que me va a medir, o sea, me va a contar las vueltas que dé la propela. Entonces, conociendo las vueltas que da la propela y que nosotros ya sabemos el área del propela, calculamos el caudal. Pero lo que realmente se está midiendo es las vueltas que da la propela, pero me da otro dato. Entonces, por eso es una medición indirecta. Método de sustitución, no sé si alguien habrá tenido la oportunidad de ver una balanza analítica o tal vez haber asistido a un laboratorio químico, y básicamente es el método, es la técnica. Entonces, en una balanza analítica, digamos que uno está como midiendo residuos que uno va colocando. Entonces, uno tal vez primero lo que hace es poner uno lo que puede hacer primero es poner un recipiente donde uno va a poner el residuo, pero uno pone el recipiente en la balanza analítica y ve cuánto mide. Y luego mete el residuo, lo mete en la balanza analítica, ve cuánto pesa y lo resta, y ese es el método de sustitución. Como que estoy usando una cosa para medir otra, pero no estoy midiendo directamente el residuo. Diferencial, cuando se usa un bloque de patrón, entonces digamos, si esto mide tanto y yo sé que eso mide tanto, puedo estimar cuánto mide esto otro. Y el cero es cuando se utilizan dos objetos al mismo tiempo. Entonces es como la clásica balanza que siempre se usa como en los dibujos sobre la justicia, la diosa de la justicia, que tiene dos platillos. Procedimiento de medida son las operaciones, por ejemplo, lo que expliqué del caudalímetro, que llevan a que tenga una medida. Mensurando es lo que se está midiendo, magnitud de influencia. Eso quiere decir una magnitud que no se está midiendo, pero que me afecta. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua. La densidad del agua siempre se entiende como que es 1000 gramos por centímetro cúbico, pero eso realmente solo sucede a 4 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la densidad está ligada con la temperatura. Entonces, la temperatura es una magnitud de influencia de la densidad. Por ejemplo, también en la resistividad es el inverso, digamos, de la resistencia, es que tanto resiste un elemento a una corriente eléctrica, y también se ve afectado por la temperatura. El resultado de una medición es el valor que se le atribuye al mensurando. El resultado de la medición se tiene que indicar si es lo que uno lee, si es un resultado sin corregir, si es un resultado corregido, y si viene a partir de otros valores. Incertidumbre de medida, el resultado, ya se explica un poco qué quiere decir el resultado sin corregir, el resultado corregido, exactitud de medida. Y bueno, aquí les quería hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué entienden por exactitud y qué entienden por precisión? No sé si alguien se anima a explicarlo. Adelante, José. Profe, eso para explicarlo, yo lo veo mejor poniendo un ejemplo. Bueno, nosotros lo vimos el semestre pasado, que digamos, exactitud es, digamos, si tenemos una tablita para tirar dardos, si de los 5 dardos que lanzamos, caemos en el centro, eso es la exactitud. Precisión es que los dardos caigan fuera de ese punto, pero ¿cómo lo puedo decir? Sí, pero quedaron fuera, si no golpeando el centro, bueno, en el centro de la tableta esta. Y quedan fuera, pero quedaron cerca unos de otros. Exacto. Exacto. Sí, ahí Dylan dijo lo clave. Precisión quiere decir que quedan cerca.
que le estoy dando siempre al mismo lugar, pero eso no necesariamente es exacto. Entonces, eso, de esos dos valores salen 4 combinaciones posibles. Algo puede ser exacto y preciso, puede ser exacto y no preciso, puede ser preciso y no exacto, y puede ser ni exacto ni preciso. Entonces, sí, eso es importante, la diferencia. Algo puede ser exacto y puede no ser preciso. Quiere decir que si estamos tirando dardos y tiro dardos como cerca del centro, pero no le doy al centro, no es exacto, pero puede ser preciso si todos estaban cerca. Y bueno, eso era nada más una cuestión ahí a observar. Luego, lo que es la repetibilidad es cómo coinciden, digamos, las mediciones, digamos. Quiere decir, digamos, si yo voy a hacer, no sé, si vamos a medir una mesa, entonces si yo mido 10 veces la mesa, ¿qué tanto se me repite el dato? Entonces es como una descripción del procedimiento de medición. Entonces ahí vienen ciertas condiciones que hay que considerar para tener una buena repetibilidad, que se use el mismo procedimiento de medida, que quien tome la medida sea la misma persona, que el instrumento de medida se utilice de la misma manera, que es el mismo lugar y que la repetición se dé durante un corto periodo de tiempo. Luego, otro tema es la reproducibilidad. Entonces quiere decir qué tanto se puede volver a hacer las mediciones. Entonces, que yo no sé si yo las tomo ahí en laboratorio y luego me voy a San Pedro y si luego me voy a otro país, si se puede repetir el procedimiento de medición y con qué, hasta qué nivel, hasta qué grado son los mismos. Entonces, ahí vienen entonces que hay que considerar el principio de medida, el método de medida, la persona que observa, el instrumento de medida, patrón de referencia, el lugar, las condiciones y el tiempo. Bueno, ahorita un poquito de estadística descriptiva que va a ser útil para estas incertidumbres es la desviación típica experimental. Hay que tener cuidado porque hay 2 desviaciones. Eso es como la desviación del proceso de medición. Entonces ahí está explicado. Bueno, ya creo que si alguien todavía tiene dudas o inquietudes, pero si no saben cómo leer este símbolo y este símbolo, por favor me lo indican en este momento para explicarlo nuevamente. Pero, adelante, José. Profe, ese 2 está de más ahí. Y lo otro, no, el de la, no, el de la primera ecuación. Ah, aquí en la raíz, sí. Sí, señor. Y lo de desviaciones, profe, en realidad, bueno, traduciendo Excel, tiene un montón más. Entonces, sería bueno que cuando, bueno, está bien. Ah, que cuando vayamos a Excel ver cuál es. Sí, porque hay un montón. Sí, hay que poner, yo no me la sé, pero lo que hay que saber, lo que hay que saber bien, o sea, pero sí puedo averiguar fácilmente. Hay que saber bien lo que uno quiere hacer, porque ahí en Excel uno puede también poner como una pequeña descripción. O sea, antes de escoger la fórmula, uno también puede acceder como a descripciones de la fórmula y ahí uno ya ve si está hablando la que uno busca. Y eso sí es de tener mucho cuidado. Si ponen desviación estándar, puede que les tire otra cosa que no saben lo que están necesitando. Adelante, Manuel. Una pregunta, ¿esta presentación usted la va a subir a mediación para tenerla uno? Sí. Ok. Claro. Bueno, entonces, bueno, bien rápido. Bueno, aquí está la desviación estándar. Entonces, vean que hay que generar una tabla que me haga esta operación. QI menos, eso significa un valor del que se haya medido, digamos, menos el promedio. Adelante, Gabriel. Entonces es lo mismo desviación estándar que la desviación típica experimental. No. Es que ahorita le estaba vamos a ver. diciendo desviación estándar. No, perdón. Eso lo dije mal.
ahí cuando vuelvan a ver el video, bueno, no sé, me están oyendo ahorita, pero sí, esto es desviación típica, perdón, experimental. Ahorita vamos a ver el estándar, que el estándar es la que se usa para las incertidumbres. Es casi que la misma cosa, pero se le agrega otra operación. Y aquí tenemos la media aritmética, que esto también se conoce como promedio, que y básicamente aquí, bueno, aquí con eso se puede explicar muy bien la sumatoria. Nosotros tenemos datos Q, digamos Q1, Q2, Q3, esos van a ser nuestros datos. Entonces, eso básicamente significa que se suman todos los datos Q desde la iteración 1 hasta la iteración n, y se dividen entre 1 entre n. Entonces, la definición de promedio, básicamente. Incertidumbre. Disculpen que esta presentación no está bonita, pero básicamente era para no desviarme mucho del material que ya venía en el marco teórico. En la incertidumbre, perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, que en la ecuación, la primera de antes, no terminé de explicar qué significaba cada uno. Digamos, ese QI menos Q con la línea de eso, lo que significa. Ah, perdón, este Q con esta línea es esta Q, es el promedio, la media aritmética. Y QI son los datos, son la entrada de datos. Entonces, digamos, si yo mido, por ejemplo, la mesa, si la mido una vez y me da 10 centímetros, la mido otra vez, me da 10.2, 10.3, esos van a ser Q1, Q2 y Q3. Entonces, básicamente, como vimos la semana pasada con los mínimos cuadrados, aquí se genera, si nosotros tenemos nuestra tabla de datos, se puede generar una columna extra que me haga esta operación, que me haga la entrada de valor menos el promedio al cuadrado. Y el promedio está dada por esta, o la media aritmética, mejor hablemoslo formalmente, está dada por esta fórmula, que significa simplemente sumar todas las iteraciones, o sea, desde la iteración 1 hasta la iteración n. Si nosotros tenemos nuestro n que sea igual a 3, entonces es sumar a Q1, sumar a Q2, sumar a Q3 y dividirlo entre n, como conocemos el promedio. Y esto es el Q con la raya arriba, con el techito. Luego, cuando nosotros venimos acá, esto que me dice aquí la sumatoria, básicamente lo que dice es que hay que hacer esto para todos los i's, hasta n. Entonces significa que en la columna tiene que tener Q1 menos el promedio, Q2 menos el promedio y Q3 menos el promedio. Y todo eso dividido entre n menos 1 y, bueno, la raíz de todo lo que está aquí adentro. Y esto me da la desviación típica experimental. No sé si hay alguna consulta o si algo no quedó claro con esta parte. Ok, muchas gracias por la consulta, David. Gracias, profe. Un gusto. Bueno, la incertidumbre básicamente lo que hay que entender es que me indica cuál va a ser la dispersión de los valores que uno podría obtener. Entonces, la incertidumbre también, o sea, una vez que yo ya tengo la incertidumbre de un instrumento de medición, eso se conoce como calibración. Entonces, es que tanto me puede variar el valor que estoy tomando. Pero cuando uno hace la toma de datos, la incertidumbre quiere decir qué tanto variaron mis datos o qué tanta confianza se pueden tener con esos datos. Entonces también representan la estimación del valor del mensurando, o también quiere decir, digamos, qué tan estimado está el dato. Y aquí vienen varios factores que me afectan la incertidumbre. Entonces, si la muestra no es representativa, yo no sé si están familiarizados con qué quiere decir la muestra. La muestra es de dónde estoy tomando yo los datos o cuántos datos estoy tomando yo. Entonces, digamos, en el ejemplo de la mesa que estamos hablando, que yo medí 3 veces, esa es mi muestra, los 3 datos. Cuando la muestra no es representativa, quiere decir que no es suficiente para representar ese largo de la mesa. Tal vez con el largo de la mesa no se entiende, pero tal vez sí se entiende si hacemos un ejemplo más arraigado con la estadística, que sería una encuesta. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, qué sé yo,
cuántos prereportes no sé, si quisiera saber qué tan avanzados están con el prereporte o en el reporte siguiente, no sé, lo que sea, a personas de este curso tengo que yo preguntar para yo hacer una suposición de todo el curso. O sea, si yo le pregunto a 6 personas y la mitad me dice que ya hizo el prereporte y la otra mitad me dice que no, puedo yo decir que el 50% de toda la clase ya hizo el prereporte. Entonces, eso es lo que quiere decir o sea, para poder decir si sí o si no, hay que saber si la muestra es representativa o no. Cosas que afectan la incertidumbre son las condiciones ambientales, los instrumentos, errores de medida en los instrumentos, si los patrones que se habían usado para calibrar el equipo estaban mal, cosillas así. Luego la incertidumbre, hay que tener claro, digamos, bajo qué modelo se está analizando el fenómeno. Emanuel, dígame. Una pregunta, usted nos está hablando de incertidumbre, pero ¿cómo yo sé cuál es la incertidumbre de algún instrumento de medición? En un instrumento de medición, normalmente, en un laboratorio formal, los instrumentos tienen una carta de calibración. Entonces, si usted mide alguna vez, usted se puede referenciar a la carta de calibración y decir, ok, según esta carta de calibración, este vernier va a tener un error de más o menos 0,02 milímetros, algo así. Entonces, cualquier cosa que usted mide lo reporta con esa incertidumbre. Pero luego usted también tiene que calcular la incertidumbre de las medidas que hizo. O sea, entonces eso ya sería la incertidumbre de usted leyendo el dato. Entonces ya tiene el aporte de la carta de calibración y el aporte de la incertidumbre suya que la va a calcular, como vamos a explicar ahorita más adelante. Ok, gracias. Con gusto. El modelo físico básicamente nada más hace conexiones o relaciones con las diferentes variables físicas, y el modelo matemático es la expresión matemática, el lenguaje matemático del modelo físico. Entonces realmente lo que nos importa acá es el modelo matemático. Por ejemplo, aquí, entonces yo tengo que la densidad es una función de masa, altura, diámetro interno y diámetro externo, que se expresa como masa entre volumen, que también está dado de esta manera: 4 masa entre el área del diámetro de afuera menos el diámetro del área de adentro por la altura. Y entonces, ¿cuál sería el dato, el valor que uno podría dar de esta densidad? Pues ese dato sería el promedio, y eso me requiere a mí calcular el promedio de todas las mediciones de masa, el promedio de todas las mediciones de altura, el promedio de todas las mediciones de los diámetros, para dar este promedio de densidad. Y eso sería el valor que uno reporta. Pero ese valor que uno reporta luego tiene que uno calcular en la incertidumbre asociada por las mediciones que uno hizo. Y a esto vamos, al cálculo de incertidumbres. Entonces aquí viene la desviación estándar experimental, y vemos que es muy parecida a la típica, pero realmente la que nos interesa es esta, la estándar, que antes de esta sumatoria viene con este parámetro de acá. Y luego, pero me parece que eso es el mismo parámetro que está multiplicando al otro lado, porque luego viene QJ y Q al promedio al cuadrado. Y luego la incertidumbre, entonces ven que la incertidumbre estándar de esta magnitud, digamos, XI. Recuerden que los datos que vamos midiendo son Q y XI es la magnitud. O sea, si nosotros venimos acá, densidad es función de masa, altura y los diámetros. Esto es X1, X2, X3 y X4. Entonces las X son las diferentes magnitudes. Entonces la incertidumbre de esta magnitud está dada por la desviación estándar del promedio, que está dada por la desviación estándar experimental entre la raíz de n. Y aquí tenemos, digamos, algunas indicaciones. Por ejemplo, aumentar el número de repeticiones reduce la incertidumbre por repetibilidad.
Entonces eso es otra incertidumbre, pero eso no lo vamos a ver a fondo en este curso. Las incertidumbres por repetibilidad y paralaje y esas cuestiones. La evaluación tipo B, que básicamente, entonces la evaluación tipo A está asociada con las medidas que uno toma, y la evaluación tipo B es lo que estaba mencionando ahorita anteriormente, que es referenciando los certificados de calibración, los manuales, normas, cualquier cosa que me diga cómo es que esto podría fallar. Entonces uno puede medir algo y decir, bueno, esto tiene una incertidumbre tanto porque esto es lo que dice el manual, o lo que dice el certificado, o la norma, la literatura, cualquier cosa. Luego viene la combinación de cálculo de incertidumbres. Entonces, ahorita para volver a referenciar este ejemplo, entonces quiere decir cómo combino yo la incertidumbre de cuando se midió la masa, la incertidumbre cuando se midió la altura y la incertidumbre cuando se midieron los diámetros. ¿Cómo los combino? Para tener la incertidumbre combinada del dato de densidad que estamos reportando. Ok, entonces tenemos que el dato, digamos, el dato de la incertidumbre combinada, o sea, contribución de cada fuente, o sea, la contribución de cada fuente está dada por el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre de esa magnitud. O sea, esta incertidumbre, este mu xi, es el que estamos estudiando acá, que es la incertidumbre de una sola magnitud, y esa incertidumbre de cada magnitud se multiplica por un coeficiente de sensibilidad. Que este coeficiente de sensibilidad básicamente es como entender lo que estamos hablando ahorita de la densidad y la resistividad y cómo esas se ven afectadas por la temperatura. Entonces, básicamente lo que me dice es qué tanto me afecta o qué tan sensible es este fenómeno físico a la incertidumbre de esta magnitud. Y todo eso me da la contribución de esta magnitud, de cada fuente de incertidumbre. Entonces, la combinación de incertidumbres suma las diferentes contribuciones. El coeficiente de sensibilidad, bueno, es lo que estamos explicando, qué tan sensible es a las variaciones de la magnitud de entrada. Determinación a partir de la relación funcional. Esto es lo que vamos a estar trabajando principalmente. Entonces vemos que tenemos la función y es igual a f, función de la magnitud de x1, x2 y hasta xn, y describe la influencia en la magnitud. Y esto se calcula con una derivada parcial, que me parece que eso no se ve en cálculo 1. Me imagino que no conocen qué es una derivada parcial. Una derivada parcial es una operación que le permite a uno calcular las direcciones de cada eje en diferentes variables x, y, z. Correcto, va por ahí. Y ahorita lo vamos a ver en ejercicio, cómo es que se entiende. Y también hay otros métodos de determinación que es, digamos, yo puedo conocer qué tanto varía la función. O sea, si yo ya conozco qué tanto me puede variar la función, puedo dividirla entre cuánto me varía esta magnitud. Pero eso hay que tener, eso se hace como al revés, es como conociendo los datos. Pero eso no es lo que nos interesa ahorita. Entonces, como manera de resumen, la propagación de la incertidumbre de entradas no correlacionadas, o sea, la combinada, se calcula por la suma geométrica de las contribuciones particulares. Entonces, ¿qué quiere decir esto acá? Entonces, esto quiere decir que tenemos la sumatoria. Esto no tiene que ser 0, perdón, esto tiene que ser 1 acá. Eso lo tengo que corregir antes de subirlo. Ok, entonces sería la sumatoria, y aquí lo que tiene es la derivada parcial de cada magnitud, es decir, la derivada parcial de cada magnitud es mi coeficiente de sensibilidad por cada magnitud, por la incertidumbre de cada magnitud. Aquí está la incertidumbre de cada magnitud. Entonces, esta expresión de acá realmente es el coeficiente de sensibilidad expresado de otra manera, porque ya estamos asumiendo que vamos a trabajar de esta manera con las derivadas parciales. Y esto al cuadrado, todo entre raíz, y esto ya nos da la incertidumbre total o la incertidumbre combinada.
Ahorita nada más como para ilustrarles bien rápido, me gustaría hacer una derivada parcial para estar claros con eso. Un segundo. Entonces, por ejemplo, si mi función, si yo tengo que que mi función f es igual a xy cuadrado más 2xy, ¿cuál sería? La derivada parcial se expresa con, digamos, una derivada normal. Nosotros hemos visto que se expresa así, digamos, de f entre dx, pero una derivada parcial se expresa de esta manera, con este símbolo. Entonces ahora tenemos la derivada parcial de f sobre x. Entonces lo que yo hago es que derivo solo x. Es como si no estuviera la y. Entonces la derivada de x, o sea, lo tomo y2 como si fuera y2y, lo tomo como si fuera una constante. Entonces la derivada de x y2 sería y2 más 2y. En cambio, si yo tengo la derivada de f sobre y, lo que voy a tener es 2xy más 2x. No sé si alguien tiene alguna consulta o sugerencia con esto. Y sí, pues eso era la pequeña presentación que tenía que hacerles al principio. Y ya con esto empezaríamos a hacer el laboratorio. Adelante, José. Profe, yo tengo una duda con la presentación. Es que de la parte de incertidumbres, no sé si tiene otro nombre o qué, pero no se hizo mención de la incertidumbre relativa y absoluta. Esto porque, digamos, revisando la guía de trabajo, allí nos piden calcular el volumen de un prisma con su incertidumbre relativa y absoluta, pero en la presentación no sé si está con otro nombre o qué fue. Sí, esto para revisar es un segundo porque sí me parece raro porque no viene como un segundo. Ay, pucha, otra vez estaba poniendo yo y creo que no están viendo. Segundo, acá estamos, ok. Y bueno, esa es la práctica del día de hoy. 32, eso. 32. El área del volumen. Determinar con su incertidumbre absoluta y relativa lo siguiente. El área total de paralelepípedo y el volumen total de paralelepípedo. Sí, está raro porque no viene indicado aquí en el marco teórico nada de absoluta y relativa. Voy a confirmar, pero me parece acordarme que eso tendría que ser la incertidumbre combinada, digamos, de todo el volumen y la relativa de acuerdo a cada magnitud, pero eso ya está dado. Entonces sí está raro. Y luego aquí también viene incertidumbre absoluta y relativa. Y por acá también. Voy a revisar rápidamente qué quiere decir eso. Voy a enviarle un mensaje al profesor Emilio
pero me parece que sí, que tiene que estar hablando por ahí del tema de la incertidumbre, digamos, de la contribución de cada magnitud y ya de toda la función que estamos calculando. No sé si hay alguna otra consulta o sugerencia para poder empezar con el laboratorio. Ok, entonces lo que voy a hacer es que los voy a dividir por pareja y empezamos a